Estamos ciertamente, como introduje la semana pasada, conmemorando 505 años de la Reforma Protestante y me ha parecido adecuado, algo que yo había hecho en años anteriores también, hablar de algunas enseñanzas que la Reforma no se inventó, sino más bien que en un periodo casi de 1000 años que se habían extraviado, vino a traerlas de vuelta, amén, desde la Escritura. Así que hoy, queridos hermanos, el nombre es sola gratia, o solo gracia, amén, en nuestro propio lenguaje. La semana pasada hablamos de sola Escritura, ¿se acuerda? Dijimos y confirmamos que la propia Escritura señala que es inspirada por Dios, es decir, sale de la boca de Dios, ha sido exhalada, ese era el término técnico. Por lo tanto, solo la palabra de Dios puede atar nuestras conciencias, amén. Y citábamos ciertamente ese hito histórico bien digo, cuando Lutero en la Dieta de Worms dice, a riesgo de su propia vida, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. La Biblia es inerrante y es suficiente, lo decíamos la semana pasada. Es inerrante porque en sus manuscritos originales no posee ningún error. Sea cual sea la materia en la cual la Escritura habla, no hay error en ella. Y es suficiente porque en ella está contenido todo lo que nosotros necesitamos para vivir en términos de fe y de práctica. A la Escritura no le hace falta nada. Amén. Si Dios, queridos hermanos, nos ha revelado esta verdad respecto de la Escritura, si hemos sido convencidos por Dios mismo respecto de esta verdad, entonces podremos aceptar con facilidad las doctrinas que emanan de la Escritura. Yo no tengo que pelear con usted ahora. Si usted ha sido convencido de la autoridad de la Escritura, yo no necesito convencerle de lo que se va a decir, siempre y cuando lo que se está diciendo sea correctamente interpretado. Amén. Y no a través de maniobras exegéticas, sino con fidelidad, con temor, trazando rectamente, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Es por ello que hoy nuestro mensaje se llama sola gracia. Amén, sola gracia. Vamos a estar hablando de este tema, hermano, que es profundísimo, es un tema maravilloso y espero conforme vamos avanzando, Dios pueda despertar tu expectativa, tu gratitud a Él al hablar de la gracia. Permítame leer una cita respecto de la Reforma y estas enseñanzas que estamos viendo. Si el primer grito de la Reforma podía definirse como devolver la Biblia al pueblo, el segundo sería devolver el Evangelio al pueblo. La entrada del paganismo en el cristianismo ya antigua, pero determinante a partir del siglo IV, tuvo entre otras consecuencias la de precipitar la perversión del mensaje de salvación contenido en la Biblia, sustituyendo la salvación por gracia por una visión impregnada por el paganismo. Esa visión, común a todas las religiones de la antigüedad, afirma que es el individuo el que gana la salvación sobre la base de unos méritos derivados de la práctica de determinados ritos y determinadas obras. La relación con Dios constituye, con los matices que desee, un especial do ut des, te doy para que me des, en el que el ser humano da a Dios y espera que Dios le dé a su vez. Ese dar de Dios, propiciado por las acciones humanas, puede atravesar senderos como la salud, los beneficios materiales o la bonanza familiar, pero también tiene lógica aplicación en el sentido eterno al cual se refiere. A lo largo de la Edad Media, esta visión procedente en el fondo del paganismo sofisticado de manera creciente, por ejemplo, entre otras innovaciones, la confesión se convirtió auricular, algo desconocido durante medio milenio por los cristianos. Se creó un lugar llamado purgatorio, que no aparece en la Biblia, e incluso se idearon formas nada gratuitas para sacar a las almas del purgatorio con antelación. El sistema podía ser sofisticado, pero en el fondo resultaba radicalmente anticristiano. De hecho, Jesús se habría sentido horrorizado ante su contemplación y sus discípulos. Como acertadamente señaló Erasmo, simplemente no hubieran podido entenderlo. La Biblia había sido secuestrada. El Evangelio había sido secuestrado. La Reforma intentó volver ambos bienes al pueblo.
Este comentario es de César Vidal en su libro El legado de la Reforma. Nuestro texto esta mañana, entonces, sabiendo este dibujo, este retrato que nos ofrece César Vidal, más importante aún que ese retrato, ciertamente la palabra del Señor. Efesios 2, 8 al 10 va a ser nuestro texto base esta mañana para hablar de la sublime y poderosa gracia del Señor. Efesios 2, 8 al 10. Leemos en el nombre del Señor, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Señor, hemos leído tu palabra. Te ruego, uses a quien predica en beneficio de tus hijos, de tu iglesia. Aún, Señor, que esta mañana podamos ser testigos, Señor, de milagros espirituales, en el sentido de que quizás tú quieras utilizar este mensaje también para llamar a alguien a la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El primer punto de la predicación es una pregunta bastante simple. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Y pienso que precisamente el versículo 8 nos ayuda a responder esto. Porque por gracia ustedes han sido salvados, escuche bien, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, establece aquí al menos 3 características que nos ayudan a definir la gracia. Primero, por gracia ustedes han sido salvados. Es la causa de nuestra salvación. Sí, es la causa. Segundo, no es algo que nosotros podamos generar de ningún modo. Esto no procede de ustedes, dice el apóstol Pablo. Y tercero, es un don de Dios. Usted entiende lo que quiere decir don, ¿no? Un regalo de parte de Dios para sus hijos. Alguien lo definió así técnicamente. Gracia es acción libre y voluntaria de la bondad de Dios hacia personas que merecían lo contrario. Amén. ¿Qué merecía el hombre? Juicio y condenación. A través de la gracia, el Señor nos reconcilia con Dios, nos salva de esa ira y disfrutaremos eternamente junto con Él. ¿Quiénes eran esas personas que merecían lo contrario? Los delincuentes, los que están hoy en la cárcel, los que salen a asaltar, a quitar autos, digamos, la escoria humana, por decirlo de alguna forma. Querida iglesia, y este es un punto que pido al Señor sea expuesto y revelado a sus ojos esta mañana, si aún no lo ha visto. Esas personas que merecían precisamente lo contrario, el juicio de Dios, éramos tú y yo. Éramos tú y yo. Toda la raza humana estaba contenida en estas personas que no merecían gracia, sino juicio de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Estábamos por naturaleza imposibilitados de ser alcanzados por Dios. Dice la historia que en alguna oportunidad había una especie de conferencia de pastores. Y el tema a discutir era precisamente cuál era la característica particular del cristianismo. Y estuvieron discutiendo unos con otros, intercambiando ideas. No se llegaba a un consenso. Y dicen que a esa habitación, a ese salón entró C.S. Lewis, un apologista que ya está en la presencia del Señor. Y él preguntó de qué se estaba conversando, cuál era el tema de discusión. Le contaron que precisamente ese era el tema, cuál era la particularidad de la religión cristiana. Y C.S. Lewis dice, pero eso es muy fácil, eso es muy simple. La particularidad de la religión cristiana es que la salvación es exclusivamente por gracia. En todas las otras religiones es por obras, hermanos. En todas las otras religiones hay que hacer algo para ganarse
la venia de Dios, la salvación. Las religiones orientales, los musulmanes, las distintas sectas exigen obras para alcanzar la salvación. Ahora, según lo revelado en la Escritura, nosotros entendemos que es por gracia, es porque Dios ha decidido dárnoslo. Para nuestro gozo, gratitud y tranquilidad, la salvación es por gracia. Porque si fuese por nuestras obras, lo único que alcanzaríamos sería condenación. Es un regalo de Dios. Ahora, la pregunta, hermanos, en este sentido, ¿cierto? Es, ¿usted recibió ese don de gracia? Ahora, si usted ha recibido ese don de gracia, ¿lo está apreciando como es debido? Yo creo que a nadie que le dan un regalo preciado se olvida del regalo al tiempo. Por el contrario, siempre lo tiene en un lugar destacado, reservado, guardado. Y la otra pregunta, tal vez un poco más difícil de hacer, y si no lo has recibido, si no has recibido este regalo de la gracia del Señor, tal vez Dios ha querido agendar este día para que puedas recibirlo, para recibir el regalo de la gracia del Señor. Porque ciertamente no son los años que estás en la iglesia. No es si naciste o no en un hogar cristiano. Gloria a Dios por los que nacieron en hogares cristianos. No es tu permanencia en la iglesia, no es tu asistencia en la iglesia. Es la gracia de Dios. Exclusivamente la gracia del Señor. ¿Por qué la salvación debe ser por gracia? Jonathan Edwards señala lo siguiente: tú no contribuyes en nada a tu salvación, excepto el pecado que lo hizo necesario. ¿Lo escucho bien? Tú y yo no contribuimos en nada a nuestra salvación, excepto el pecado que lo hizo necesario. Si algo pusimos aquí, fue algo que no es precisamente bueno, que es el pecado, que hizo necesario que Dios nos alcanzara a través de su gracia. Pero profundicemos un poco más al venir a la Escritura de esta imposibilidad nuestra. Vamos a Efesios, capítulo 2, versos 1 al 3, un poco más arriba del que leímos recién. Efesios 2, 1 al 3 dice: Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Con muy poco eufemismo se expresa aquí el apóstol Pablo, ¿no? ¿Se entiende el término eufemismo? Es como decir algo de forma más amable. Trata literalmente a estos efesios, o más bien a su pasado. Dice, su vida pasada estaban muertos espirituales, verso 1, eran verdaderos títeres del mundo y de Satanás, verso 2, eran carnales e hijos del pecado, verso 3, muertos espirituales, títeres del mundo y de Satanás, carnales e hijos de ira. Entender esta realidad, hermanos, es sumamente importante, y yo le pido a Dios, el Espíritu Santo, que si alguno de nosotros aquí presentes, o aún los que puedan estar viendo esta transmisión ahora mismo con posterioridad, que Dios abra sus ojos. Porque si Dios no abre tus ojos a esta realidad espiritual, si tú no logras verte en algún punto así de muerto espiritual, tú no necesitas al Salvador. Solamente cuando el hombre puede ver su perversión, su muerte espiritual, solamente cuando el hombre ve que es hijo de ira y que está destinado al infierno producto de que es un hombre pecador, solamente ahí ve la necesidad de un Salvador. Y para que tus ojos sean abiertos, debes ser expuesto a mensajes como este. Y Dios hace soberanamente su obra. Pero gloria al Señor por el versículo 5, donde se nos dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Aquí está entonces, hermanos, la razón de por qué el hombre únicamente y exclusivamente se puede salvar por gracia.
por su condición de muerte espiritual. Amén. No hay nada que nosotros hayamos podido hacer para alcanzar el don de Dios. Y es más, habrían otros versículos para seguir reafirmando pero mira lo que dice 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, otra vez, eso es absoluto, todos estábamos en Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es precisamente esta condición de muerte espiritual, como hemos visto ya en Efesios, y la condena universal, como nos dice 1 Corintios, que hace necesaria la intervención de la sublime y poderosa gracia salvadora de Dios. La salvación por gracia, así entendida, tiene como telón de fondo la muerte espiritual del hombre. Amén. La muerte espiritual del hombre, la incompetencia. Y esto, hermanos, en una aplicación práctica debiese llevarnos a cambiar mucho de nuestro lenguaje cristiano e incluso en la presentación del Evangelio a otros. Usted tal vez y yo mismo en alguna oportunidad podríamos haber dicho cuando yo me acerqué al Señor. Pero ¿cómo un muerto espiritual puede acercarse al Señor? Cuando yo abrí mi corazón al Señor. O decirle a alguien, esto lo he escuchado una y otra vez, prueba con Cristo, no vas a perder nada. Prueba con Cristo, no vas a perder nada. Entender la gracia del Señor y mi condición como pecador es fundamental, hermanos. Son dos contrastes necesarios. Segundo punto, la gracia de Dios manifiesta sus atributos. Leíamos en nuestro texto, ¿cierto? En Efesios 2, 8 al 10. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Proviene de Dios mismo. Podemos entonces inferir que la gracia es exclusiva de Dios. Está arraigada a su carácter. Y un texto que es muy famoso en Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, eso es gracia, que dio a su Hijo unigénito, luego propósito, para todo aquel que en Él cree, no es para todos, como a muchos les gusta afirmar, no es para todos, el texto es claro, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, Dios Padre dio a su Hijo, a Dios Hijo, es la expresión más grande de la gracia salvadora de Dios, con el propósito de que hombres como tú y como yo, mujeres como tú, pudiésemos ser rescatados de nuestra justa condena. Cuando pensamos en el punto anterior, ¿cierto?, de nuestra naturaleza pecadora, y Dios ahora rescatándonos, hermanos, de esa situación, a través de Cristo, por amor, eso debiera a nosotros, quienes supuestamente ya estamos en un estado de gracia y de salvación, dejarnos atónitos, rebosantes de gratitud. Debiésemos dejarnos de rodillas. Deberíamos a voz en cuello decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. En cambio, a veces vivimos como que lo merecemos todo. Vivimos como que lo merecemos, lo damos por sentado. Allí la necesidad hoy de aprovechar esta coyuntura histórica para exaltar la gracia del Señor en nuestros corazones. No importa cuántos años lleves en la fe, amado hermano, amada hermana, nunca serás lo suficientemente agradecido con la obra del Señor. Y eso tiene que ver mucho con la gracia salvadora. Vamos a ser agradecidos, pero solamente cuando Dios nos da cosas materiales. Porque hay un problema. En algún punto Dios puede decidir no darte cosas materiales y solo tenerte con lo necesario. ¿Eso va a aplacar, eso va a opacar tu gratitud para el Señor? Lo cierto es que si hemos sido salvados por la gracia del Señor, estamos en una deuda de tipo inconmensurable, eterna.
Una buena pregunta de análisis, hermano. En este preciso momento, ¿tú te sientes menos agradecido con Dios que años anteriores? ¿Sientes menos gratitud? A lo mejor la situación es más difícil, hay más incertidumbre. A lo mejor cargas con una enfermedad y eso merma tu gratitud. El problema no son las condiciones, porque las condiciones siempre son cambiantes, siempre van y vienen. El problema es nuestro corazón ingrato, que olvida la gracia del Señor. Pidamos entonces al Señor que renueve nuestro entendimiento de la gracia y que lo profundice aún más. Porque allí, y solo allí, vamos a recuperar la gratitud y la alegría que implica ser hijos del Señor. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios no solo tiene misericordia, iglesia, Dios es rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Contemplar la gracia del Señor es contemplar la misericordia de Dios. Ver el amor de Dios es ver la gracia del Señor. Ninguno que ha sido alcanzado por la gracia del Señor queda igual. Si la gracia del Señor un día te alcanzó, tú no vuelves a ser más la misma persona. Dios comienza en ese mismo punto una transformación en ti. Ahora esta gracia, este atributo de Dios manifestado en la gracia, en amor, en misericordia, te impulsa a amar a Dios, te impulsa a querer servirle, te impulsa a querer andar por la senda que Él nos dejó. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando volvemos arriba, ¿cierto? Hay un contraste absoluto acá. Se marca lo que éramos previo a la gracia. Versículos 3 y 4. ¿Se acuerda? Estábamos muertos espirituales, éramos títeres de Satanás y del mundo, éramos hijos de ira. Pero ahora el apóstol Pablo habla en presente, dice, porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya. Fuimos esclavos del pecado, fuimos títeres de Satanás y del mundo. Merecíamos el justo juicio de Dios. Pero por gracia, hoy somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No hay forma en que la gracia te haya alcanzado y tú sigas siendo la misma persona. No hay forma. Porque hoy día somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y si alguien quiere jactarse de las buenas obras que produce la gracia, aquí el texto te aclara, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Antes éramos muertos espirituales siguiendo la corriente de este mundo y ahora somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para andar por estas veredas que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Iglesia, ¿estás caminando en esa vereda? ¿Estás caminando en la vereda que Dios preparó para ti? Si has sido sujeto de la gracia del Señor, ¿estás caminando por esa vereda? ¿O estás más enredado en los negocios de este mundo? El Señor nos permita ser también confrontados a través de este mensaje. Y a lo mejor para muchos lo que estoy diciendo es un mensaje ajeno que se torna algo difícil de entender. Si tú quieres conocer de este atributo de la gracia del Señor, ser receptáculo de esta gracia del Señor y caminar por estas sendas que Él preparó de antemano, debes venir al Señor Jesucristo. Vemos entonces aquí en este segundo punto tanto los atributos de Dios que se manifiestan a través de su gracia en amor, en misericordia. Y una vez como esta gracia nos ha alcanzado, ya no somos más los mismos. Corremos ahora por el camino de la santificación. No sin tropiezo muchas veces, pero estamos allí. Nos caemos, pero nos levantamos y seguimos adelante por y en la gracia del Señor. El tercer punto de esta predicación es características de la gracia. No son obviamente todas, pero solamente quiero enfatizar algunas que me parecen dignas de enfatizar.
Lo primero es que la gracia de Dios es soberana. Amén. Dice el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza, escuche bien, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Este es un texto, obviamente, como prácticamente cualquier texto de la Escritura, digno de una predicación por sí sola, pero solo quiero que notemos quién ejerce la acción en el texto. ¿Lo pudo ver usted? Dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. En amor nos predestinó para adopción, a la buena intención de su voluntad. ¿Quién hace todo? ¿Quién hace todo en el texto? Lo hace Dios mismo, hermanos. Eso es soberanía de Dios. Y damos gracias que es así, porque si no fuese por la soberanía de Dios, definitivamente estaríamos en problemas. Si dependiera de nosotros, hermanos, aún seríamos sujetos del justo juicio de Dios. Otra característica más de la gracia del Señor es que es suficiente. Amén. Es suficiente. Segunda de Corintios 2:19 dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. No sé si usted se ubica un poco en el espacio de este texto, en un contexto más general. Pablo tenía un aguijón en la carne. El texto no nos revela qué era específicamente. Algunos dicen que era una enfermedad, algunos dicen que era una carga emocional por el pueblo judío. El texto no lo dice de forma específica. Y estoy de acuerdo con muchos pastores que dicen que precisamente este silencio en la palabra del Señor es para que nosotros, los creyentes de todas las épocas, podamos sentirnos representados con el aguijón del apóstol Pablo. Cuando no hay fuerzas para seguir, bástate de mi gracia. Cuando estamos lidiando con una enfermedad, bástate de mi gracia. Cuando todo resulte mal, bástate de mi gracia. Nos podemos sentir identificados con este texto y dar gracias al Señor. Otra característica es que la gracia del Señor nos hace útiles, amados hermanos. Lo veíamos en Efesios 2:10, ¿no? Que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero mira como Pablo ahora lo dice en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo atribuía exclusivamente lo que él estaba haciendo por el Señor, no a alguna capacidad particular, no a su piedad personal, sino que decía que era precisamente la gracia, hermanos. Si vamos a ser útiles en el reino de Dios, no va a ser porque hablas bien, no va a ser por tus grandes conocimientos teológicos, va a ser por la gracia del Señor operando en nuestras vidas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta fue la pregunta que un joven lleno de turbación presentaba al predicador recién descendido del púlpito. Pobre joven, contestó el ministro, no podrás hacer nada, es demasiado tarde. El muchacho, lleno de angustia, cogiendo afanosamente la mano de su amigo, gimió, pero ¿querrá usted decir que no queda para mí una esperanza de salvación?
Oh, mi amigo, yo no dije esto. Usted me preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le contesté que no podía hacer nada. Sí, pero ¿por qué? Pues porque hace casi 2000 años que Cristo lo hizo todo, muriendo en la cruz a su favor, mi querido amigo. ¿Comprende ahora mi respuesta? El joven lleno de gozo, abrazando al siervo de Dios, con lágrimas de gozo, exclamó: oh Jesús, pues a ti me doy y salvo soy. ¿Tiene usted este gozo de la salvación? Si no lo tienes, hoy es el día para venir a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe, declararle a Él tu bancarrota y tu necesidad de salvación, porque no hay otro modo de alcanzar salvación si no es mediante la obra del Señor Jesucristo, una expresión suprema de la gracia del Señor. Oremos y demos gracias. Buen Dios y Padre, te damos gracias. Damos gracias por este tiempo. Damos gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que a pesar de todo el ruido, Señor, los niños moviéndose, gritando, llorando, tú puedas, Señor, traer este mensaje a nuestros corazones a pesar de aquello, para que seamos confrontados, para que seamos, Señor, alimentados, para que seamos, Señor, corregidos, para que en algún punto, en alguna medida, lo que hemos entendido de la gracia, Señor, sea profundizado esta mañana. Y sobre aquellos que aún no están en este estado de gracia, también puedan venir a ti, Señor, hoy en arrepentimiento y fe, Señor. Te damos gracias por tu gracia, sin la cual nosotros estaríamos absolutamente perdidos y sin esperanza en el mundo. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.